llama Normas y Seguridad y Tecnología del Hidrógeno y estará a cargo del ingeniero José Luis Aprea. El ingeniero Aprea es ingeniero químico por la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de posgrado en Economía, Ambiente y Sociedad por Flaxo, con experiencia de más de 30 años en las grandes industrias de procesos químicos, en las áreas de petróleo, petroquímica, nuclear y energías renovables y limpias. Jefe de Ingeniería y Tecnología de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, miembro del roster de expertos en la Agencia Internacional de Energía Atómica, director de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, profesor titular de Fundamentos de Ingeniería Química y de Operaciones Unitarias en la misma Universidad Nacional del Comahue, miembro de intercambio científico con India sobre tecnologías de agua pesada, miembro fundador de la Asociación Argentina del Hidrógeno, presidente del grupo ISO TC 197 sobre tecnologías de hidrógeno en Argentina y experto internacional del grupo ISO TC 197 sobre seguridad en la producción del hidrógeno y sus aplicaciones tecnológicas. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por estar compartiendo todas estas experiencias respecto del hidrógeno, del vector hidrógeno, en este marco tan importante de la Universidad Católica, a quien le agradezco la invitación. El objetivo, digamos, de esta charla está centrada en cómo implementar en forma segura las tecnologías del hidrógeno, es decir, todo lo que hemos hablado hasta ahora, cómo puede ser implementado con un carácter seguro, sin inconvenientes. Lo que vamos a tratar de ver a través de esta pequeña introducción a asuntos de seguridad está condensado en estos 3 puntos fundamentales. En primer lugar, la generación de una biblioteca normativa. En segundo lugar, las principales propiedades de seguridad del hidrógeno. Y en tercer lugar, digamos, cómo aplicar esto a sistemas absolutamente seguros, fundamentalmente basados en la experiencia. Este tipo de charlas, entonces, en cuanto a la normalización, que es lo que nos permite trabajar en forma segura, nos permite decir, en primer lugar, que las normas tienen ante todo como un objetivo panorámico fundamental la seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones y la seguridad del planeta. Por eso que tenemos aquí una conexión con lo que hablábamos al principio, con la encíclica, que es el cuidado de la casa común, es decir, tanto de la persona como de todas las instalaciones en donde estas nuevas tecnologías vayan a funcionar. Estos 3 objetivos de la presentación son los que en forma ambiciosa trataremos de cubrir. En forma primera, cuáles son las propiedades y cómo conocer. Para conocer realmente, para poder protegernos, necesitamos conocer en primera instancia y luego aplicar esas normas para trabajar en forma completamente segura. Esto es una tarea que se lleva a cabo a nivel internacional, a través de ISO. ISO es la International Standardization Organization, que significa, digamos, cómo hacer las normas para todos. Pero antes que eso, ISO, de su raíz original griega, significa igual, es igual para todos. O sea, las normas pretenden un tratamiento igualitario para que no tengamos que inventar en el momento de llevar a cabo una instalación, sino hacerlo a través de esta normativa. Lo que vemos aquí son los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo, digamos, nos permiten ver. Actualmente hay 19 grupos de trabajo funcionando en forma continua en ISO, y esos grupos de trabajo, aquí tienen ustedes destacados en azul, aquellos grupos de trabajo desde el 25 en adelante, están relacionados básicamente con lo que son las estaciones de servicio. Es decir, todo lo necesario para las estaciones de servicio, desde los surtidores, las mangueras, los dispositivos de protección, el almacenamiento, hasta los procedimientos están normalizados en ese grupo. Pero a su vez, estos grupos de trabajo también, por fuera de este grupo que está en azul, cubren todas las expectativas de todo aquello que interese. Por ejemplo, tanques de almacenaje para un almacenaje estacionario, tanques de almacenamiento a bordo, dispositivos de producción, dispositivos de protección térmica y de exceso de presión, sistemas de detección. Todo lo que necesitemos
normalizado para que todos utilicemos en forma segura la tecnología. ¿Qué tipo de acciones se cubren con esta normalización? Bueno, plantas de diferente tipo. Por ejemplo, aquí tenemos plantas que van desde lo industrial. Existen prácticamente 100 años de experiencia a nivel industrial en el uso del hidrógeno, por eso no es algo nuevo. Nosotros, buena parte de la experiencia que se saca de ISO proviene de esa experiencia industrial acumulada de toda la humanidad, de todas las personas. Ahí entonces se van a cubrir aspectos que tienen que ver con la gran producción, con el uso del hidrógeno en laboratorios, como puede ser en las universidades, como esta, o cualquier otro área en la cual se emplee hidrógeno a nivel laboratorio, en aplicaciones domésticas del hidrógeno, en la cual se pretende que personas sin una formación específica pueden utilizar en forma segura el vector, que son las aplicaciones domésticas, y algunos desarrollos especiales, como lo que se mencionó por la mañana, que es en este caso el MAEL, sería plantas demostrativas en condiciones extremas, también pueden ser cubiertas cada uno de sus componentes a través de la normalización. El desarrollo de normas en el TC 197, el TC es el comité técnico, y el desarrollo de normas en este TC, específicamente el 197, parte desde un aspecto fundamental que es detectar la necesidad. La comunidad tiene que establecer una necesidad y cualquier persona a través de cualquier país puede establecer un comienzo de la normalización. En el caso de Argentina, esto se hace a través de IRAM. IRAM, que es el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales o Instituto de Estandarización Argentino, digamos, es quien tiene la vinculación con el Comité Técnico Internacional de ISO, que es el 197. ¿Cómo surge todo esto? En general surge a partir de lo que sería un New Work Item Proposal, que sería cómo proponer un ítem que nos interese normalizar. Cualquiera puede empezar a través de cualquier organización, a través de los países, a proponer uno de estos ítems. A proponer alguno de estos ítems. Entonces, luego estos ítems son tomados por cada uno de los grupos de trabajo y son estudiados. A partir de eso nosotros desarrollamos los distintos estándares. Estos estándares o normas tienen distintas categorías. Ese nuevo grupo de trabajo constituido lo que va a hacer es estudiar a fondo y llevar a cabo un borrador que se pone a sometimiento de todos los países en todo el mundo para llegar a un borrador que no contenga errores y que obtiene el carácter de una primera aproximación a lo que sería un borrador de norma internacional. Luego se vota a nivel de los países y cada uno de ellos, a través de un proceso que está perfectamente protocolizado, permite obtener una norma internacional. Actualmente contamos con estas 19 normas internacionales que ustedes pueden ver allí, de las cuales, bueno, están todas disponibles para ustedes. Estas normas pueden ser obtenidas a partir de la página web o directamente de la página web de IRAM o directamente en IRAM. Y estas normas, de las cuales ustedes pueden ahí apreciar que hay dos que están en azul, son las normas que hemos adoptado a nivel nacional y por tanto son IRAM ISO y son dos de las fundamentales normas. Estas normas tienen que ver, digamos, con normas en las cuales han sido traducidas al español, a nuestro idioma, y han sido, digamos, revisadas por cada uno de quienes integran el comité técnico en IRAM de normas del hidrógeno. ¿Cuáles son estas dos normas? Una es la composición, la especificación técnica de calidad del hidrógeno, y la otra es la norma de seguridad, que es IRAM ISO 15916, que fundamentalmente cubre todos los aspectos de seguridad, que es algo de lo que vamos a interiorizarnos ahora en forma resumida. Para conocer entonces en primera instancia lo que tenemos que hacer para hablar de seguridad y de especificaciones es conocer al hidrógeno en particular. Hay designaciones de manera tal de que puedan ser conocidos así en cualquier lugar del mundo, en cualquier laboratorio y en cualquier aplicación de la misma manera. Para todos nosotros, para eso existe la designación de las Naciones Unidas, UN, o la designación de CAS, que es Chemical Abstract Service. Estas designaciones son la 1333 o directamente 1049 en el caso del hidrógeno. Naciones Unidas 1049. Es conocido como hidrógeno o como primer elemento, el elemento más simple de todo el universo, por lo tanto, al ser el primero es
prototipo de todos los elementos es el protio o protium, también, que serían sinónimos del hidrógeno. Si vamos a utilizar una designación para transporte entre empresas, transporte entre países, interfronterizos, estas son las designaciones que tenemos que emplear, las designaciones de Naciones Unidas. La más universal es 1049 para el caso del hidrógeno, o en el caso de que se trate, por ejemplo, de hidrógeno líquido, 1966, o si está contenido en hidruros, las correspondientes 3468 u otras. Las especificaciones de calidad para poder utilizar, digamos, hidrógeno y hablar todos de la misma especificación de calidad se han estudiado a forma profunda en las distintas normas, y hay una en particular que está compuesta por 3 partes, que es la norma 14687, partes 1, 2 y 3, donde se establecen las diferentes calidades de hidrógeno. Estas normas están siendo revisadas permanentemente por el uso, por la aparición de nuevas posibilidades de investigar en forma más precisa la composición, y por lo tanto lo que hacen es definir los distintos hidrógenos, las distintas calidades de hidrógeno que pueden utilizarse en la industria, en las aplicaciones energéticas, en las aplicaciones domésticas y en cualquier aplicación que ustedes vayan a emprender. ¿Cuáles son esas calidades? La norma 14687 establece esas calidades a partir de estas 3 partes distintas. Una es clasificarlo como hidrógeno gaseoso, hidrógeno líquido o hidrógeno tipo slash. La primera parte a eso se refiere, tipo 1, para hidrógeno gaseoso, con calidades que van en grados A, B, C, D, E, de acuerdo a cuál es el uso final que se le va a dar a ese hidrógeno. A modo de ejemplo, digamos que todas las aplicaciones para el transporte se componen de hidrógeno gaseoso tipo A. Si tenemos aplicaciones en el transporte, pero donde se utilizan celdas de combustible, utilizaremos hidrógeno gaseoso tipo 1, pero grado E o grado D. Las distintas aplicaciones, por ejemplo, provienen fundamentalmente de este tipo de grados o calidades desde las aplicaciones iniciales de NASA. Por eso van a hablar ustedes y van a poder ver que hay distintas calidades asociadas con sistemas de propulsión, tanto terrestres como sistemas de propulsión a bordo de las naves, que implican hidrógeno gaseoso, hidrógeno líquido fundamentalmente, e hidrógeno slash. Ese hidrógeno slash es un hidrógeno en el cual, aparte de tener el hidrógeno líquido a menos de 20 grados Kelvin de temperatura, tiene también escarcha inmersa dentro del líquido, y eso compone una nueva forma de agregación de la materia, que es el slash, que también está cubierto por estas normas que desarrollamos. La otra norma de la cual hablábamos es la 15916, es una norma de seguridad. Esta norma de seguridad 15916 tiene el aspecto es otro documento normativo. Las normas son algo obligatorio una vez que uno lo adopta, pero en el caso de un reporte técnico es algo que contiene toda la información técnica que se dispone, como para que esté en conocimiento de todos los miembros de ISO y por todas aquellas personas que quieran utilizarla, pero no tiene ninguna aplicación obligatoria, ni tampoco tiene el carácter de una norma, sino que simplemente es el mejor reporte técnico que se puede lograr a nivel de la contribución de todos los países. Esta es la 15916. Como este reporte técnico ha sido revisado a nivel internacional, también a nivel nacional en IRAM, probablemente el año entrante tendremos una nueva versión de esta 15916. Aquí podemos ver las propiedades que tiene, digamos, fundamentales del hidrógeno. Si ustedes ven un degradé del rojo hacia el amarillo, vemos distintas propiedades, fundamentalmente aquellas que designan al hidrógeno como el elemento más sencillo, que es, digamos, con un número atómico de 1, y tenemos el elemento más liviano de todos los posibles, como ya se dijo anteriormente, 14 veces más liviano que el aire, por lo tanto tiene una gran flotabilidad. Y ahí en amarillo tenemos el coeficiente de difusión, es extremadamente alto, lo cual hace que se difunda extraordinariamente fácil, una temperatura de autoignición que está en el orden de los 580 grados centígrados, los límites de inflamabilidad entre 4 y 75,6, los límites de detonación y fundamentalmente el potencial explosivo, que es enorme a nivel másico y no tan grande a nivel volumétrico, como consecuencia de su baja densidad.
Vamos a volver sobre esto, pero considerando todas estas propiedades podemos decir que clasificamos al hidrógeno, de acuerdo a lo que se hace con NFPA, que es el National Fire Protection Association, como inflamable de alto grado 4, no riesgoso para la salud y no reactivo. Es decir, básicamente tendremos que cuidarnos de sus características inflamables. Entonces, ¿cuáles son los peligros que encierra el hidrógeno para su utilización? Básicamente, digamos, el riesgo está calculado como una ponderación de los distintos peligros y su probabilidad de ocurrencia. Los distintos peligros que pueden surgir del hidrógeno básicamente son estos 5. El peligro de combustión, que está asociado a cualquier combustión, desde una llama hasta una explosión. El peligro de presión acumulada, que es el mismo peligro que tiene cualquier elemento sometido a una presión elevada. El peligro de bajas temperaturas, en el caso de bajas temperaturas solo atribuible al hidrógeno líquido. El peligro para la salud, que prácticamente no existe, solamente el peligro asociado a la asfixia, que es la ausencia de oxígeno suficiente, y que eso no es clásico del hidrógeno, sino de cualquier otro gas que no sea oxígeno. Y el peligro de la fragilización por hidrógeno, que es una característica que tiene el hidrógeno de poder penetrar las redes cristalinas de los metales, y en algunos casos, si esos metales no son adecuados, genera ese peligro y un riesgo asociado. Ahí vemos cuáles son entonces, ahora en distintos colores, los distintos valores de propiedades que están asociadas al riesgo de inflamación, riesgo de detonación, y que los podemos resumir en esta tabla. Aquí encontramos, para los riesgos de ignición, si comparamos al hidrógeno con otros combustibles, con este caso lo podemos comparar, por ejemplo, con el metanol, con el metano, con el propano, con la nafta. Estas propiedades, la mezcla estequiométrica, la energía mínima de ignición y la temperatura de autoignición, nos permiten ver y clasificar al hidrógeno respecto de esos otros combustibles. ¿Qué vemos? Tiene una muy elevada mezcla estequiométrica, mucho más elevada que cualquiera de los otros, o sea que para poder lograr una combustión completa va a tardar mucho más que los otros en ser alcanzada esa mezcla. Tiene una energía mínima de autoignición de un orden de magnitud menos que cualquiera de los otros combustibles, y tiene una temperatura de autoignición que no es la peor y que promedia entre la mayoría de los combustibles, o sea que no es un riesgo preponderante para el caso del hidrógeno. Sin embargo, si nosotros consideramos ahora los límites de explosividad, ¿se escucha bien? ¿No es demasiado fuerte mi voz? Bien. Esto es para descansar un poquito. Lo que tenemos acá es distintas límites bajos y límite alto, ese es low detonation y upper detonation limit. Lo que vemos es que, fíjense que es muy amplia para el caso del hidrógeno, entre 18 aproximadamente y 59. Tenemos un límite muy amplio de detonabilidad de las distintas mezclas. Eso implica cuál es el límite cuando nosotros mezclamos hidrógeno con oxígeno del aire, si la mezcla es explosiva, si va a inflamarse o si va a explotar. O sea que el límite más amplio es el caso del hidrógeno. Si uno lo compara con cualquiera de los otros combustibles, fíjense, la nafta, por ejemplo, es muy pequeño el límite. O sea que conseguir una mezcla explosiva con nafta es mucho más difícil que con hidrógeno. Pareciera como que el hidrógeno es mucho más grave en cuanto a esa propiedad, pero no es así, porque si nosotros analizamos esto a fondo, lo que vemos es que se alcanza mucho antes este límite, que es 1% de vapores de nafta en aire es explosivo. Sin embargo, para hidrógeno necesito acumular 18%. O sea, es mucho más inseguro
trabajar con un combustible como los vapores que le prende la nafta comparado con el hidrógeno. O sea, el límite es más amplio, pero todos los otros se alcanzan antes. En el caso de la velocidad de quemado laminar, fíjense que es importante, tenemos un orden de magnitud superior. El hidrógeno quema rápidamente, un fuego de hidrógeno hace que se consuma en forma, no digo instantánea, pero en algunos casos sí, digamos, extraordinariamente rápida en la velocidad de quemado, y no genera tampoco compuestos de la combustión secundarios que puedan ser tóxicos. O sea que lo más importante sería no dejar que se forme una mezcla explosiva. Si vemos ahora en el caso del hidrógeno y analizamos a través de un árbol de fallas lo que podía ocurrir, todo esto lo estamos haciendo rápido, o sea que se puede profundizar mucho, pero si se deja escapar hidrógeno, ese escape de hidrógeno podía dar lugar a nada. O sea que sin ignición escapa de una instalación hidrógeno, y eso va a formar parte de los trillones de estrellas que hay en el universo y se une con todo el hidrógeno, que es el elemento más abundante que hay en todo el universo. Así que no genera ningún problema. En cuanto a contaminación, si nosotros vemos si ese escape de hidrógeno genera una ignición tardía en el tiempo, se va a generar una llama y fuego. O sea que tendríamos directamente un pequeño fuego con una llama que es extraordinariamente puro el hidrógeno, por lo tanto la llama va a ser invisible, es invisible la llama del hidrógeno completamente puro. Sin embargo, digamos, si uno ve que el escape de hidrógeno se genera, pero no hay ignición y tampoco hay en el tiempo una ignición retardada, sino que se da el tiempo suficiente como para que se forme una mezcla con el aire, lo que vamos a tener es una mezcla que si después es sometida a una ignición puede dar lugar a graves consecuencias. O sea que lo peor que puede pasar es que se forme una mezcla, que esa mezcla sea explosiva, y en ese caso podemos tener que no haya ningún tipo de daño, que haya daños a las personas y a los equipos, que se genere además de la explosión fuego o un incendio, o que haya además fuego y una bleve, que sería un Boiling Liquid Evaporative Vapor Explosion, que eso puede ocurrir solamente en el caso de que haya hidrógeno líquido, que es el que se escape junto con el hidrógeno gaseoso. En la mayoría de los casos en Argentina no usamos hidrógeno líquido, no tenemos, salvo en los laboratorios para pequeñas pruebas. En definitiva, lo que tenemos que hacer es cubrirnos nosotros de estos posibles riesgos. Las medidas de precaución entonces tienen una importancia fundamental. La primera es las medidas primarias, secundarias y terciarias. La primaria es antes que todo no tenemos que dejar que se escape el hidrógeno. Entonces esa sería la primera recomendación, evitar las fugas. La segunda, las medidas secundarias, es decir, una vez que se ha verificado que pueda existir una fuga, controlar los peligros, es decir, eliminar cualquier tipo de fuente de ignición que pudiese estar presente, que haga que el escape producido anteriormente traiga consecuencias. Y las medidas terciarias es si pasa uno y si pasa dos. La tercera es prevenir todo esto desde un principio a través de la detección, a través de los sistemas antiexplosivos, a través de las puestas en marcha seguras y a través de las brigadas antiincendios que se encarguen de procesar y que no pase a mayor cualquiera de estos riesgos. Siempre el orden es lo primero y de ahí en adelante. Es decir, si se va a diseñar adecuadamente, si partimos diseñando mal, todo lo demás no va a ser correcto. O sea que hay que hacerlo en orden. Entonces, como una guía para todas aquellas personas que diseñan experimentos, que diseñan equipos o que van a hacer aplicaciones que vamos a utilizar, por ejemplo, en una industria o en una casa a nivel doméstico, es seguir prácticamente guías muy sencillas que implican la concepción del experimento, de la instalación, de la planta de producción, del lugar como un todo y no en forma aislada. Luego, o sea, analizarlo en forma integral, establecer el trazado de líneas
digamos, que sean lo más cortas posibles, que haya el menor número de conexiones y con materiales metálicos o cualquier material autorizado para hidrógeno, que esté establecido y recomendado por las normas y que no tenga susceptibilidad a la fragilización por el hidrógeno. Establecer válvulas de corte en lugares donde se pueda llegar, es decir, las válvulas de corte, que es para si hay una fuga, lo más importante es detener la fuga. Si hay una fuga seguida de una pequeña llama, lo más importante no es apagar la llama. Eso es muy importante. Lo más importante es detener la fuga. Si uno apaga la llama, que encima es invisible, no va a saber si la fuga continúa y en ese caso puede persistir y esto ir a un segundo grado en el cual se puede llegar a formar una mezcla explosiva. Hay que evitarlo. Hay que asegurarse de que el sistema experimental quede también protegido contra sobrepresiones. Esto no es de hidrógeno. Todos los que trabajan en técnica saben que estamos obligados por leyes y aparte por cuestiones éticas a trabajar en forma segura y adecuada por protección propia y del prójimo. Y verificar hasta estar completamente seguro que el sistema sea estanco. Si aplicamos solo los métodos permitidos, no vamos a tener inconvenientes y entonces se pueden implementar sistemas de hidrógeno seguros si se conocen todos los riesgos, si se conoce el elemento, si se aplican las normas, si no se improvisa y se escribe y respetan los procedimientos que han sido escritos. Bueno, eso es todo.